Tenías preparado un tema para el día de hoy, ¿no? Sí, Sí, sí. exacto. Una fusión que me encanta. A ver, vamos a ver. Fanática del cine, acá. Bien, aficionada. Algo que estás Aficionada. viendo para Ahora, recomendar. en este momento, lo dejo para el final. Bien, Mejor. bien. Sí, obviamente, para cerrar. Pero ahora, en julio, el Día del Amigo, el 20 de julio, se estrenan 2 películas que ya están generando mucha expectativa en el público y obviamente el público disfrutando de esto que se viene, la fusionaron. Estoy hablando de Oppenheimer y de Barbie, que son, Barbie es el live action de la historia de Barbie tal y como la conocemos, pero está protagonizada por Margot Robbie y lo que tiene en particular esta historia es que a ella la echan de Barbieland por no ser perfecta. O sea, es como raro encima, ¿no? Raro. Y Barbie ya está promocionándose, ya empezó su tour de prensa y todo es rosa, todo. Si ven un cartel rosa es literal la promoción de Barbie. O sea, no esperen menos. Promociona full. Sí. Y al mismo tiempo se estrena Oppenheimer, que para mí en particular es la película del año, está dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Cillian Murphy. Y tiene al elenco ideal. Tipo, hablo de Robert Downey Jr., Matt Damon, Rami Malek, todos actores de renombre, Florence Pugh y más. Y la gente está divirtiéndose con eso. O sea, son 2 películas que no tienen nada que ver, pero nada que ver, ¿eh? Tipo, una es del creador de la bomba atómica, Robert Oppenheimer, cuentan esa historia. Y la gente empezó a fusionar los trailers, a fusionar a los protagonistas. Eso es lo que está teniendo de divertido. Y ahora Margot Robbie hizo la mejor de las promociones, la protagonista de Barbie. En un tour de prensa se encontró a una chica con una remera de ambas películas fusionadas. Claro, tal cual. Y le prometió que ella le iba a ayudar a conocer a Cillian Murphy para que le firmara el otro lado. Y al mismo tiempo, lo que hizo fue ir a ver Oppenheimer y se sacó una foto en el cine viéndola. Pero ¿qué pasa? Cillian Murphy es un actor al que no le gustan las cámaras más que para actuar. Entonces no está haciendo nada de eso. Y hay medio una polémica de decir, bueno, Oppenheimer no está haciendo ninguna promoción, ninguna promoción por ahora. Y Barbie se está mandando todo. O sea, hasta hicieron un Airbnb con la casa de Barbie. Wow. O sea, van a todo o nada. A todo o nada. Furor, tal cual. Y o sea, Warner, la distribuidora de Barbie es Warner, creo que está buscando la manera de superar a Oppenheimer. Porque en taquilla no creo que queden a la par. En promoción Oppenheimer perdió por ahora. Pero nada, es un tema muy divertido que me tiene a la expectativa total, pero quiero saber ustedes. Estás pendiente todo el tiempo, ¿no? Ahí a ver qué novedades hay. Son mis temas del día. Viste que uno entra, por ejemplo, a Twitter a decir, bueno, voy a, no sé, a buscar la forma de ver noticias. Yo entro a ver qué hicieron Margot Robbie y Cillian Murphy. Wow, aficionada realmente, ¿no? Es mi entretenimiento. Lo primero que ves en el día entonces es eso. Sí, totalmente. Apenas te despertás y decís... Busco qué están haciendo. Igual Cillian Murphy no aparece, chicos, no aparece. Es triste. Claro, y encima también se estrena Misión Imposible el mismo día. O sea, va a ser una competencia. Creo que ese día me lo voy a pasar en el cine. El mismo día. Ya vas a sacar las entradas para... Obvio, creo que la semana que viene empieza la preventa de Barbie. De Oppenheimer no anunciaron nada. Pero de Barbie... Pero seguramente pronto con lo que aportaste con el tema de política. Y ahora vamos a pasar con otro tema tan importante y bueno, medio triste también, con la muerte del nieto de Robert De Niro. Sí. La noticia se conoció el lunes. Fue sorpresiva. El nieto tenía 19 años, Leandro De Niro se llama. Es hijo de la hija mayor de Robert De Niro, por lo tanto es el primer nieto, porque es el único hijo que Drena De Niro tenía, y murió por sobredosis. La noticia la confirmó su mamá a través de redes sociales, que le dedicó un posteo muy fuerte a la persona que le vendió murió por fentanilo, por sobredosis de fentanilo, a Leandro De Niro, y lo que le dijo fue que ojalá que siempre se acuerde de ella y de su familia, porque por culpa de él Leo ya no estaba, y que gracias a eso arruinó a una familia completamente. Por el momento Robert De Niro no habló. Hay que recordar que el 6 de abril
nació el 7º hijo de Robert De Niro. Sí. Por lo tanto, son sensaciones encontradas. Una feliz noticia como la llegada de un bebé y una trágica pérdida como un chico de 19 años. Tan joven, ¿no? 19 años. Tan joven. Y la realidad es que Leandro estaba empezando una carrera actoral. Su primera participación en cine fue en la película de Lady Gaga, Nace una estrella, Sí. en la que también participó su mamá, que es actriz. Y fue una noticia que paralizó. El lunes paralizó a Hollywood. De repente tal cual. se conoció esto. Robert De Niro no dijo nada por ahora. No creo que hable igual. Él no tiene redes sociales, así que no se hizo ningún posteo. La madre sí estuvo posteando, obviamente haciendo sus descargos y sus momentos de tristeza. Y así lo hizo el padre también, que es un artista muy conocido en Estados Unidos. Pero por el momento ni los hermanos de Drena De Niro, los otros hijos de Robert De Niro, ni Robert De Niro hablaron, así que no se sabe exactamente qué sucedió y qué va a pasar con la persona que vendió esta droga en Estados Unidos, que hasta el momento está siendo caótica. Claro, sí, me imagino que va. Una droga que en Estados Unidos ha crecido mucho en este último tiempo, está haciendo estragos en los Estados Unidos. Dicen que, 50 veces más fuerte que la heroína, 100 veces más fuerte que la morfina, digamos, es prácticamente mortal si no se lo, como toda droga, digamos, si no se cuida un poquito también, ¿no? Claro, obviamente digamos que está muy mal consumir drogas, ¿no? Pero bueno, la gente que lo hace... Obvio, pero todas las drogas hacen mal, no solamente esta, pero esta es muy fuerte y un uso excesivo de esta droga puede llegar a matarte. Sí, tal cual. De hecho, cuando se vio el primer posteo de Drena De Niro, había dicho que ella como que le pedía perdón a su hijo por no haberlo podido cuidar, y la primera hipótesis que se empezó a barajar en los medios de Estados Unidos era que se había suicidado por alguna cuestión, hasta que la policía fue la que dijo que encontraron una sustancia polvorienta al lado de su cuerpo. Sí. Hasta el momento no se sabía qué era, estaban haciendo análisis, y cuando confirmaron que era fentanilo, empezaron con todo esto de los estragos que está haciendo, porque realmente está haciendo estragos en Estados Unidos. No sé acá, la verdad es que no sé cómo es el consumo de drogas acá, pero es terrible. O sea, fue una noticia que me impactó. Un chico de 19 años, muy joven. Muy joven. Me imagino que ya hace un par de años atrás solamente venía consumiendo drogas, ¿no? Sí, seguramente. Pero bueno, es lamentable que deje de existir una persona tan joven con respecto al tema de drogas, ¿sí? Muy bien. Tengo 3 recomendaciones, pero antes quiero hacer un comentario muy cortito. Lionel Messi debutó como actor. La tiro, así, en ese título. En Los Protectores, la 2ª temporada, en Star Plus. Mirá Messi, grande Messi. El que es campeón del mundo hace lo que quiere. Claro, es lo único que puedo opinar de fútbol. Sí. No, pero está bien, real. Mirá, no sabía eso, la verdad. Me sorprendiste. Los Protectores es una serie de 2 temporadas que están en Star Plus. Obviamente son 3 representantes futbolísticos que en la 2ª temporada aparece Messi y empiezan a jugar con él y que representar a Messi. No voy a contar más. Si quieren ver a Lionel actuando, ahí tienen Star Plus, tiene el capítulo. Es un capítulo igual, Tampoco tanto, pero bueno, para engancharse ahí después. Claro. Sí. Y ahora sí paso a mis recomendaciones. A ver. Voy a empezar con Prime Video, mi fiel plataforma a la cual amamos. Blondie se acaba de estrenar en la plataforma. Es la ópera prima de Dolores Fonsi como directora. Ella también la protagoniza y cuenta la historia de Blondie y Mirko, que son 2 personas que aman vivir juntos, se divierten, se fuman juntos, escuchan música juntos y como que van creciendo juntos, pero en realidad son madre e hijo. Ellos, ese es el giro como que tiene la película, y es una película que a mí me gustó mucho por una particularidad. Rompe con los estereotipos familiares. Claro. No es la familia típica, si bien hay límites, como en toda relación de madre e hijo, es una familia que va más allá de esos límites y de la crianza pura y dura. Mirá, es interesante, la verdad. Sí, muy bueno. Y lo que tiene esta película es que antes de estrenarse en cines, que ya tuvo su temporada en cines, por eso ahora está en la plataforma, se estrenó en el Bafisi, que es el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, y ganó 2 premios, Mejor Dirección y Mejor Elenco.
Así que bien, eso ya da un poco la pauta. Sí, tal cual. Ahí notamos que es buena. Y después tengo una serie que puede ser que te guste porque es de investigación. A ver, sí me gusta. Sí. Pero tiene 13 capítulos. Bueno, voy a ver cómo hago para verlo, pero voy a intentar de verlo, pero está buena. ¿Qué trama tiene? Está en Star Plus. Sí. Es la historia de un detective que trabaja en una agencia de inteligencia que se llama Omega. Sí. Él tiene su familia hasta que su esposa descubre que tiene una doble vida. Como siempre cuentan en las películas, el agente nunca cuenta su verdadero trabajo y una de las cuestiones es que su familia... Es todo misterioso. Claro, pero su esposa lo descubre. Sí. Y a partir de ahí, Omega, como él informa, Omega lo que hace es decir, bueno, la vamos a contratar. Y empieza un tramón, chicos. De 13 capítulos que voy a ver si me engancho este fin de semana. En Star Plus, Mentiras Verdaderas, tenés que verla. Muy bien, buenísimo. Doy fe que te va a gustar. Bueno, buenísimo. Después, la semana que viene ya vamos a ver si gusta o no gusta. Ya tenemos recomendaciones para todo el fin de semana. Se nos acabó lamentablemente el programa. Muy rápido pasa esta hora de miércoles, ¿no?